Parece que los jóvenes tienen una clase también y nosotros nos quedamos acá. Le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies una vez más en reverencia a la palabra del Señor. El tema para esta noche se llama No te avergüences del Evangelio. Dale así con el codo a la persona que tienes al lado y dile: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Vamos a leer la palabra del Señor, que es lo que hacemos aquí, concentrarnos en lo que la Biblia dice. Y abra su Biblia, por favor, en 2 Timoteo. De hecho, hermano, hemos comenzado, el domingo comencé un estudio sistemático sobre el libro 2 de Timoteo. Los hermanos que se van a quedar enseñando ya saben ellos cuál es la porción que les toca. Así que si usted no se pierde ninguna de estas enseñanzas, le garantizo que usted va a tener un conocimiento amplio de lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo en esta segunda epístola que estamos estudiando. ¿Okay? Cuando encuentre 2 Timoteo por supuesto está después de 1 Timoteo en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del verso 8 al verso número 12. Yo le suplico que ponga mucha atención al orden de la escritura para poder entender qué es lo que está pasando aquí. 2 Timoteo capítulo 1, verso 8 al 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor Todopoderoso, definitivamente necesitamos de tu bendición. Yo, siendo un hombre ordinario, Señor, un hombre pecador, te pido, Dios mío, que tú me bendigas hoy, que bendigas mis labios para poder transmitir tu palabra con claridad. Este mensaje, Señor, que nosotros no queremos alterar, que no queremos caer en la arrogancia de darle, Señor, otro sentido a tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad estas verdades eternas para que tu pueblo, que tus hijos sean bendecidos y que tú, Señor, recibas toda gloria y todo honor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Me alegra mucho que esté aquí. Quiero dar gracias a Dios una vez más por el pastor John Garzón. Ha sido una bendición todos estos días que ha estado aquí con nosotros. Me imagino que en la casa de mi hermano Manuel han estado de fiesta ahí con el brother. Amén. Vea, es para mí un alto honor predicar la palabra del Señor. Es el más alto honor que he recibido en toda mi vida. Aparte de estar casado felizmente con mi esposa, es el más alto honor que he recibido, ¿no? Vea, pueblo del Señor, el tema para esta noche es: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Ese es el tema para esta noche. Quiero que ponga esto en su mente. Cuando alguien famoso, cuando alguien de prestigio, cuando alguien que tiene reconocimiento, tiene fama o tiene notoriedad, esta persona cuando sabe que va a morir, la gente, la prensa se acerca, pone atención para saber cuál va a ser las últimas palabras de este famoso personaje. De esa misma manera sucede cuando nosotros tenemos un ser querido que sabemos que va a morir. Ya la familia viene y rodea la cama del hospital para estar presentes cuando esta persona a quien nosotros amamos va a decir sus últimas palabras.
Queremos saber cuál va a ser su última voluntad. Y usted sabrá que muchas veces en nuestra familia, cuando hemos padecido de que alguien que amamos se va, siempre recordamos: sus últimas palabras fueron estas. Esta fue su última voluntad. ¿Me está siguiendo en esta noche? Este es más o menos el cuadro que Pablo presenta aquí en 2 Timoteo. Esta fue la última carta que Pablo escribió, o la última epístola, que es una palabra elegante para decir carta, básicamente. Pablo, en este momento, como enseñábamos el domingo, se encuentra preso en Roma. Después de haber estado 2 años en prisión domiciliaria, esto lo encuentra usted aquí en 2 Timoteo, en el capítulo número 4. Después de haber estado 2 años en prisión domiciliaria, por la razón de predicar el evangelio de Jesús. Escúcheme bien, en aquel tiempo no era muy popular predicar el evangelio. En aquel tiempo la cristiandad era algo nuevo. Ya, en aquel tiempo, cuando vivían ellos en tiempo del imperio romano, los romanos tenían más de 50 divinidades. Pero en aquel entonces, mientras más dioses tenían las naciones, se creían más poderosos. El dios del maíz, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la cacería. Pero aparece la cristiandad en el primer siglo después de que Cristo nació, murió y resucitó. Aparece la cristiandad diciendo: nosotros creemos que hay un solo camino. Que hay un solo camino y que nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario, porque Dios envió a su Hijo y murió por nosotros. De manera que nosotros no tenemos nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es responder positivamente a este Salvador, que es el Hijo de Jesucristo. Quiero que se concentre en esto. Esto es básicamente el evangelio. Hermanos, la cristiandad es única. Es única, se lo puedo demostrar a usted con facilidad. Usted puede examinar todas las religiones del mundo. La gente dice: todas las religiones son iguales. Eso es una tremenda mentira. Ya, todas las religiones no son iguales, pero sí, todas las religiones tienen un denominador común, y es esto: haz buenas obras y vas a alcanzar salvación. Haz grandes donaciones y vas a alcanzar el favor de Dios. Haz todos estos trabajos, todos estos rituales religiosos y vas a alcanzar salvación. Eso es religión. La cristiandad no. La cristiandad dice: ustedes son pecadores, por lo tanto necesitan un Salvador, y por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque de otra manera jamás hubiéramos alcanzado la salvación. De manera que uno no tiene nada que hacer. Ahora, nos reunimos para adorar al Señor, nos reunimos para estudiar su palabra, hacemos todo lo posible por amar a los demás, por bendecir a los demás, pero no porque eso nos haga salvos, sino que eso demuestra que hemos recibido la salvación del Señor, que Cristo vive en nosotros, que Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro Salvador, y por lo tanto queremos obedecerle, porque hemos entendido el perdón que Él nos ha dado, porque somos pecadores. Otto Ruiz, el que está aquí frente a ustedes, aunque me supiera toda la Biblia de pasta a pasta, aunque me lo aprendiera todo, aunque dejara de comer, aunque comiera una vez al día y le diera todas las otras 2 comidas a la gente, de todas maneras eso no sería suficiente para alcanzar la salvación. No hay manera que uno pueda alcanzar la salvación. La Biblia enseña de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo amado. ¿Tiene sentido? Vea, en aquel entonces pues no era popular predicar el evangelio. Ellos tuvieron que pagar grandes precios para estaba haciendo impacto en el mundo antiguo, y por esto Pablo fue llevado preso. Pablo se encuentra en este momento en el último periodo de su vida. Es la última carta que ha escrito. Pablo, un fiel predicador, un fiel apóstol del Señor, que había estado había estado en el ministerio por más de 30 años, fundando iglesias, predicando en las plazas, predicando en los mercados, predicando en las calles, hablándole a la gente de Cristo Jesús. Es llevado pues preso.
Nerón, bajo el imperio bajo el gobierno de Nerón, en el imperio romano, Nerón ordenó la captura de Pablo. Ya no estaba en prisión domiciliaria después de los 2 años, sino que ahora, después del incendio en Roma, lo pone en un calabozo, en un dungeon, en una mazmorra. Y ahí está el apóstol. Y este fiel hombre del Señor no está concentrado en sí mismo. Ahora escúcheme bien, Pablo está como con la intensidad de una luz láser, está concentrándose en Timoteo, para dejarle a Timoteo el encargo de que ahora tendrá que ser Timoteo el que lleve el evangelio. En otras palabras, Timoteo será el que tomará el lugar de Pablo. Escúcheme otra cosa aquí también. Este es el fin de la era apostólica. Este es el fin de la era apostólica. Aquí llegan los apóstoles a su fin. ¿Ok? Ahora Pablo está encargando al pastor Timoteo de que se haga cargo de la obra, porque es allí donde comienza, hermano y hermana, la era pastoral. Vea, hay un verso en la Biblia que ha sido muy mal interpretado en los últimos años. Usted notará que hoy en día hay muchos hombres que se autoproclaman apóstoles. Esto lo hablamos aquí con frecuencia. ¿Pero por qué razón lo mencionamos? Porque hay una creciente de esta gente que ha ganado mucha popularidad. Son súper famosos, son sumamente populares, salen en la televisión por todas partes. Y yo no digo que sean malas personas, solo digo que eso no es enseñanza bíblica. Eso no es lo que la Biblia enseña. Vea, hay un verso que ha sido muy mal interpretado en los últimos años y está en Efesios capítulo 4, verso 11. Donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, lo que está, el contexto de este verso es de que ya se había acabado la oficina de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ya estaba terminada la oficina de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Luego viene Dios y cuando comienza la era de la cristiandad, instituye apóstoles. Los apóstoles, los 12 apóstoles que el Señor llamó, los 12 apóstoles que el Señor entrenó, ellos se encargaron de llevar el evangelio. Les llevó más o menos entre 27 y 30 años predicar el evangelio al mundo civilizado de aquel entonces. Ahora que Pablo ya va a morir, que Pablo le quedan unos cuantos días porque Nerón ordenó su decapitación. Fíjese, hermano, qué interesante. Pablo no está preocupado en su bienestar. Pablo no está llorando en la cárcel. Oh, pobrecito yo, vieran cómo he sufrido. Oh, pobrecito yo, ahí les encargo que pongan mi nombre ahí bien en alto por la obra que yo hice. Para nada. Pablo está concentrado en preparar a Timoteo. Pablo sabe a dónde va. Pablo es el que dice, ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Para mí, el vivir el Cristo es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Un hombre que está bien seguro de cuál es su destino. Un hombre que sabe positivamente que al nomás dejar aquí la tierra, su cuerpo quedará en la tierra, pero su alma estará presente con el Señor. Esa es la definición de la muerte de acuerdo con la Biblia. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La Biblia dice que somos alma, cuerpo y espíritu. De manera que cuando uno muere hay una separación del cuerpo que se queda aquí en la tierra. Polvo eres, polvo te convertirás, pero el espíritu vuelve al Señor que lo da. Pablo sabe pues que su futuro está seguro, que la salvación de su alma ha radicado en la cruz de Cristo Jesús, por lo tanto va al cielo. Escuche bien, Pablo ahora está preocupado pues en preparar a Timoteo, y por eso es que usted va a encontrar que en los versos anteriores, el verso 6, el verso 7, es cuando le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, permanece perseverando. Timoteo, no te quedes atrás. Timoteo, sigue adelante, sigue predicando el evangelio, porque esto vale la pena. Creemos, hermano, firmemente que el mejor regalo que podemos hacerle a las personas es predicarles el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es este evangelio? Que no tienes que hacer nada, solamente aceptar al Señor Jesucristo.
a solamente aceptar al Señor Jesús. Vea, por esta razón Pablo le dice a Timoteo: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Vea, muchos comentaristas sobre este texto piensan que Pablo le dice esto a Timoteo porque Timoteo era un hombre sumamente inseguro, porque Timoteo era un hombre demasiado tímido, porque hay otros versos con anterioridad que le dice: Timoteo, mira, que ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno te haga de menos, que ninguno te menosprecie. Y piensan muchos de que la razón que Pablo le dice esto a Timoteo es por el hecho de que Timoteo es sumamente tímido. Yo no creo eso, porque cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, unos años atrás, Pablo mismo había dejado a Timoteo que se quedara como pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo, al corriente, cuando recibe esta carta, hermanos, se encuentra pastoreando la iglesia en Éfeso. Mire, le estoy dando un montón de información, pero todo esto le va a traer un beneficio. Vamos a aplicar esto en unos momentos. Vea, Timoteo no es tímido. Yo no creo que sea tímido Timoteo, o al menos no más allá de lo normal, ¿no? Porque todos tenemos inseguridades, todos en algún momento hay cosas que nos atemorizan. Ya, yo creo que el problema es cuando somos demasiado atrevidos y que no nos atemoriza nada, ¿no? Y a veces podemos cometer errores. Creo que debemos caminar con cautela, especialmente en las cosas del Señor. Sin embargo, Pablo les dice ahora: no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, porque Timoteo se encuentra en una ciudad sumamente idólatra. Timoteo se encuentra en una ciudad sumamente grande. Mire, esta ciudad de Éfeso, usted puede estudiar la historia antigua y se va a dar cuenta que Éfeso era una de las grandes ciudades mercantiles de aquel entonces. Era una ciudad portuaria con mucha gente que llegaba a visitar a Éfeso. Era una ciudad que tenía el templo a la diosa Artemis, lo cual en aquel entonces era considerada una de las 7 maravillas del mundo. El templo, hermano, era una maravilla de arquitectura. Tenía más o menos unos 450 pies de longitud por 225 pies de ancho y 60 pies de altura. El templo a Artemis era una cosa impactante. Pablo establece una iglesia en esa ciudad, prácticamente a combatir con la idolatría que había en aquel entonces. Timoteo, hermano, está predicando en un mundo donde la gente piensa de que todos los caminos llevan a Dios. En un mundo donde la gente está recibiendo un mensaje prácticamente nuevo, totalmente nuevo. En un mundo donde la gente, los valores morales están por los suelos. En un mundo donde prácticamente se vale hacer de todo. Y es allí donde Pablo deja a Timoteo. Por eso yo no creo que Pablo esté diciéndole esto a Timoteo porque Timoteo tiene extrema timidez o extrema inseguridad. Yo creo que es un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, con inseguridades, con temores de vez en cuando, con problemas consigo mismo. Creo que la razón que Pablo está poniendo esto aquí también es porque esta carta va a ser leída en la congregación que Timoteo está pastoreando. Por lo tanto, Pablo le interesa pues que toda la congregación reciba este mensaje. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Vea, hermano, ¿por qué es tan aplicable esto para nuestras vidas? Porque mire, nosotros en nuestro trabajo, con nuestra familia, donde quiera que nos movilizamos, hablamos de todo, ¿verdad? Hablamos de las películas, hablamos del mundial de fútbol, hablamos de los partidos, hablamos de esto, hablamos de lo otro, hablamos de muchas cosas, de las decoraciones que le queremos hacer a la casa, de las llantas del carro, hablamos de todo. Y casi no hablamos de Cristo Jesús. Hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, hablamos de los hermanos, hablamos de la música, hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos de Cristo Jesús. Hablamos hasta de Dios, hablamos,
Ya mencionamos a Dios en muchas cosas, pero no mencionamos a Cristo Jesús. Escúcheme bien, todo mundo habla de Dios. Todo mundo habla de Dios. ¿Cuál Dios? A saber. Pero todo el mundo dice, para mí Dios, ¿crees en Dios? Y yo creo en Dios. Yo creo que el mensaje de la cristiandad, hermano, no es ese. El mensaje de la cristiandad es hablar de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por supuesto creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero el camino a la salvación es Cristo Jesús. Fue Jesús quien dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hoy la gente dice, no importa lo que creas, todos los caminos van a Dios. Yo tengo un serio problema con eso, un verdadero problema con eso. Todos los caminos van a Dios, porque eso no es cierto. Es que mira, solamente lo que tú creas, solamente cree de corazón en cualquier cosa y vas a ver que eso es lo que vale la pena. Siempre y cuando creas en algo, no importa lo que creas, pero que creas en algo y que creas de corazón, está bien. Esto, hermano, es una verdadera aberración, creo yo, porque la gente hoy en día dice esta teoría del relativismo, que no importa lo que creas, siempre y cuando tú quieras creer en algo, está bien. Tengo un problema en eso, porque yo puedo creer que tengo $200 en el banco y voy a llegar al banco y le digo a la señorita, vengo a sacar mis $200 del banco, y ella me va a decir, lo siento mucho, señor, usted no tiene $200, usted apenas tiene 20 pesos ahí. Pero es que yo creo que tengo $200. Pues usted puede creer lo que quiera, pero la verdad es que los números no mienten. Usted tiene solamente $20 ahí. Ya, la gente piensa, pues, no importa lo que creas, cree en algo siempre y cuando que creas en algo. No, debemos creer la verdad. Usted quiere enseñarle a sus hijos la verdad, el camino de la salvación. No les quiere enseñar alguna mentira. Quiere que ellos sean encausados en la verdad. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál Señor? Nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio. Creo, hermano, que nosotros en este tiempo cometemos este error de que hablamos, mira, te invito a la iglesia, ven a mi iglesia. Y está muy bonito, pero iglesias, hay millones de iglesias. ¿Cuál iglesia? La de Cristo Jesús. Es mejor decir, mira, quiero presentarte a Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por mí, quien desde que le conocí se convirtió en mi psicólogo, mi psiquiatra, mi amigo, mi padre. Él es el refugio de los desamparados, Él es el padre de la viuda, Él es el esposo del huérfano. Él es el que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creo que cometemos el tremendo error, hermano, de que casi no presentamos a Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, es importante, es muy importante, Timoteo, que en este tiempo de idolatría, en este tiempo cuando la gente cree un montón de cosas, es importante que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, a través de los años que llevo predicando, enseñando la palabra, he conocido muchos hermanos que tienen la mejor intención del mundo y dicen esta frase. Dicen, hermano Otto me dice, lo más importante que tenemos nosotros es nuestro testimonio personal, la manera en que yo conocí al Señor. Eso es importante, ya, es importante. Es importante cómo venimos a Cristo. Algunos se acuerdan, ¿verdad? Mire, hermano, yo estaba en la cama de un hospital y ahí me hablaron del Señor y ahí acepté al Señor como mi Salvador. Mire, mi matrimonio estaba a punto de romperse y entonces nos hablaron de Cristo y el Señor volvió a traer vida a nuestro matrimonio y muchas circunstancias, ¿no? Pero creo, hermano, que eso es importante, tiene su lugar, pero no es lo más importante, porque el mormón puede decir lo mismo. El musulmán puede decir lo mismo. Ya, los testigos de Jehová pueden decirlo, cualquier religión puede decir lo mismo, pero que el Señor está inspirando aquí el Espíritu Santo a Pablo para decirle a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de mencionar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tiene poder, eso es lo que cambia, eso es lo que hace la diferencia. Podemos hablar en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo y decir, yo creo en Dios, por supuesto yo también. Mira, yo tengo una vida espiritual, por supuesto yo también. ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo también creo en Dios. Qué bueno, todos creemos en Dios, ¿verdad? Qué bonito, pero ¿cuál es la diferencia? La cosa es mencionar el nombre de Jesús.
Él es la puerta, Él es el pan de vida. Él es el que dijo, yo soy el camino. Él es el que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que dijo, yo volveré, yo me voy a ir. Juan capítulo 14 le dice a los discípulos, le dice, mire, yo me voy a ir, pero volveré. Me voy a ir, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, es porque voy a volver. Si yo les digo que me voy a volver, es porque voy a volver. Y fue Él quien prometió, voy a resucitar al tercer día. Hermano, esto a mí me captura, me apasiona, me mueve el corazón de ver cómo estos hombres pescadores, quienes estos hombres no tenían educación, no tenían letras, no eran hombres de letras, no eran hombres que podían sentarse ahí a pensar, mira, vamos a hacer un movimiento religioso, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo innovador. No, estos hombres no, estaban pescando un día y pasó el Señor Jesucristo y les dice, síganme y yo os haré pescadores de hombres, y dejaron sus redes y se fueron detrás del Señor, y la vida les fue transformada a aquellos hombres. Aquellos hombres salieron corriendo cuando le vieron crucificado en la cruz. Vieron a su líder ahí clavado en un madero y salieron corriendo. Las autoridades empezaron a buscarlos y les decían, ustedes son hombres galileos, ustedes andaban con ese. Y Pedro niega al Señor, lo niega. Pedro negó el testimonio del Señor, lo negó, y los demás no lo negaron porque ni siquiera estaban ahí. Pedro lo negó porque estaba allí y lo negó al Señor. Estaban atemorizados, pero la vida de aquellos hombres fue transformada. ¿Por qué razón? Algo pasó cuando nosotros nos damos cuenta que estos hombres se acobardaron cuando vieron a Jesús clavado en la cruz. Pero luego notamos nosotros, cuando entramos al libro de los Hechos, empezamos a ver que estos hombres cobardes ahora se convierten en unos baluartes del evangelio. Ahora se convierten en unos hombres que predicaban con tal pasión, con tal ánimo, no tenían ninguna vergüenza de predicar a Cristo Jesús. ¿Qué pasó en ese intervalo de tiempo entre la crucifixión del Señor y el libro de los Hechos? ¿Sabe qué pasó? Que vieron a Jesús resucitado, que le vieron resucitar. Le vieron, y por eso ellos decían, no podemos negar lo que hemos visto y oído, no podemos negar este testimonio porque nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Y las autoridades venían y le decían, cállense y no prediquen más de ese Jesús. Les azotaron, los pusieron en las cárceles, pero ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Sus vidas fueron transformadas porque vieron a Jesús resucitar. Hermano, ¿cómo nosotros en la corte le damos valor al testimonio de un testigo ocular? Si usted tiene un problema de que le chocaron el carro y va a la corte para demandar a la persona que le chocó el carro, el otro le va a decir, no, usted me chocó a mí. Y el juez va a decir, pues ¿a quién le creo? Hasta que aparece un testigo ocular y le dice, mire, yo estuve ahí, yo vi con mis propios ojos. Ese es algo que tiene peso en una corte. ¿Por qué nosotros menospreciamos el testimonio de los apóstoles, quienes eran unos sencillos pescadores, y ahora vienen y dicen, nosotros le vimos resucitar, vimos al Señor resucitado? Hermanos, eso tiene sentido para mí. Tiene sentido para mí. Pablo vuelve pues a decirle a Timoteo, de la congregación que pastorea a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí tampoco. No te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Por qué Pablo le dice no te avergüences de dar testimonio de mí? ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre, en inglés se dice bold, era un hombre osado para hablar la palabra. Era un hombre atrevido, nunca se avergonzaba de hablar de Cristo Jesús en ningún círculo. Pablo siempre hablaba del Señor frente a quien estuviera, y por esta razón Pablo tenía muchos enemigos. Pablo siempre estaba bajo escrutinio, siempre estaba, hermano, bajo presión. Pablo siempre estaba siendo acusado por falsos maestros que decían, bueno, ¿y este Pablo quién es?
Pablo no es uno de los 12. Pablo, ¿quién es Pablo? Y Pablo siempre estaba bajo un constante ataque. Es Pablo, pues, quien le dice a Timoteo, tampoco te avergüences de mí. ¿Por qué? Porque la gente asociaba a Timoteo inmediatamente con Pablo. Vea, ¿no le ha pasado a usted a veces que en el trabajo que encuentras a otro hermano que es cristiano también y no te saluda? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca le ha pasado eso a usted? Y no te saluda. Tal vez porque no quiere que lo asocie. Ay, ahí va la aleluya aquel y te saludó. Tú eres también aleluya. No, no, yo no. Ahí va aquel weirdo. Ahí va aquel raro. Ese que se la pasa hablando de Jesús. Tú también eres de esos. No, yo no. Por esta razón Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mí tampoco. Y luego dice Pablo, mira, yo soy preso suyo. Preso suyo. Observe, hermano, la magnitud de esta declaración. Pablo está diciendo, yo soy preso porque el Señor me puso aquí. Estoy preso en Roma, pero no soy preso de Roma, sino que soy preso del Evangelio. Soy preso por predicar el Evangelio. Mire, hermano, si nosotros queremos llevar el Evangelio del Señor tal y como es, hay que estar dispuestos a sufrir. Hay que estar dispuestos a sufrir. Creo que hay un tremendo problema con esta teoría, esta doctrina de la prosperidad en nuestro tiempo, cuando le promete a la gente que todo va a salir bien. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Ven a Cristo y todo va a salir bien. No, no, no. Hay una recompensa. El Señor bendice, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pablo le dice aquí a Timoteo. Timoteo le dice, mira, tienes que estar dispuesto a sufrir, Timoteo. Tienes que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias, Timoteo. Tienes que recordar a quién le hemos entregado la vida. Timoteo, no te canses, no te avergüences pues del Evangelio. No te avergüences. Vea, el apóstol Pablo le da esta recomendación, este mandato a Timoteo: sé una luz en un mundo de tinieblas. Creo, hermano, que cuando alguien acepta al Señor, cuando nosotros dejamos que el poder de Jesucristo, la persona del Señor, entre en nuestra vida, impacte nuestra vida, creo que cuando vamos a casa, luz ha llegado a ese hogar. Cuando vamos a casa, creo que el mayor regalo de Dios puede llegar a aquel hogar cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros nos atrevemos a llevar esa luz con los demás. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Jesús dijo en una ocasión, dijo el Señor, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, pero el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Yo le confesaré delante de mi Padre. Hermano, este tiempo que viviremos aquí es un tiempo pasajero. Llegará el momento que nos vamos a ir de este mundo. La verdadera vida comienza cuando estemos delante de Él. El día que Él nos diga, bien siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel. ¿Cuál poco? En ese tiempo que viviste allá en el mundo, pero ahora vas a vivir por toda la eternidad. En lo mucho te pondré. Creo firmemente a la palabra del Señor. Pueblo del Señor, Pablo le enseña pues a Timoteo, no te avergüences de mí. Pablo siempre estaba bajo un ataque intenso. Siempre estaba bajo un ataque intenso el apóstol Pablo. Ahora, observe, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, le dice, Timoteo, tienes que participar de las aflicciones. Tienes que participar de las aflicciones, ¿ya? Es el mismo Pablo quien escribe en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y ahí está la condicionante. Cuando nosotros nos atrevemos a creer en Cristo Jesús, ahí el poder del evangelio toma lugar. Es ahí cuando el poder del evangelio toma vida. Pues poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree a Cristo Jesús. Observe, Pablo está ahora pues diciéndole a Timoteo, Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir las aflicciones. Timoteo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Timoteo, tienes que estar dispuesto pues a sufrir por el evangelio de Cristo Jesús. Le pregunto yo algo en esta noche, hermano. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a sufrir por el Señor?
Porque todos estamos dispuestos a recibir las bendiciones del Señor. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir por Él? Vea, escúcheme bien, ¿sabe cuál es el cuadro que Pablo le está mostrando aquí? Hace algunos años atrás, un grupo de estudiantes en China salieron a protestar. Salieron a protestar porque ellos tenían una causa: las violaciones que el gobierno estaba haciendo. Habían hecho mucha violencia, habían puesto muchos presos políticos. Era inaguantable ya la condición, el abuso de poder del gobierno en China. Un grupo de estudiantes se pusieron de acuerdo y salieron a desfilar ahí al triángulo de la plaza, ahí enfrente del Palacio de China. Ustedes se acuerdan de aquel cuadro que viajó por todo el mundo, aquella imagen cuando un estudiante chino se para enfrente de un tanque y no se mueve. Y el tanque está ahí frente al muchacho, al estudiante, y él no se mueve, se para ahí en protesta de la violación. Ustedes se acuerdan de esas imágenes. Y él no se mueve, se queda firme allí, dispuesto a ser arrollado por el tanque, una cosa que pesa toneladas. Y cuando el tanque le saca la vuelta aquí, el estudiante se mueve, el tanque se mueve para acá y él como quien dice: no te dejo pasar. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que había ahí, hermano? Estaba convencido de que estaba peleando por una buena causa. Estaba convencido que la causa por la cual ellos estaban peleando valía la pena hasta morir por esa causa. Creo, hermano, que el Señor anda buscando personas que estén dispuestos a morir por el evangelio de Cristo Jesús. Creo que Dios anda buscando personas que estén dispuestas a confesar su nombre en cualquier círculo. Creo, hermano, que si nosotros entendemos cuál es el evangelio, aquí no es nuestro lugar. Nuestro lugar está frente a la presencia del Señor y la vida eterna. Creo, hermano, que ese es el regalo más grande que Él nos haya podido dar: pasar la eternidad con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Montón de imperfectos. Tal vez usted no, pero yo sí. Tal vez usted es mucho más espiritual que yo, pero yo sí, yo no. Y me apasiona que el Señor haya muerto en la cruz del Calvario por mí. Me apasiona que Dios haya dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por mí. ¿Quién de nosotros daría a un hijo para que muriera por alguien más en la cruz? Si bien lo diéramos tal vez para alguien que fuera de gran renombre, una persona santa, pero para morir por pecadores, por homosexuales, por violadores, por secuestradores, por narcotraficantes y por todos nosotros, que dice la palabra que todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna y salvación. Hermano, eso para mí tiene alto valor. Vale la pena presentar el nombre del Señor Jesús. Vale la pena que nos critiquen. Vale la pena que nos rechacen. Si alguien te rechaza por el mensaje de Jesucristo, no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor. Vale la pena, hermano, ayudar a que las personas se acerquen a Cristo Jesús. Es lo más bello, lo más hermoso que nos pueda suceder en la vida, encontrar al Salvador de este mundo. Aquel que dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que mire, nuestro trabajo no es promocionarnos a nosotros mismos. Aquí tenemos al apóstol San Pablo, quien está preso en una mazmorra, en un calabozo. Está preso allí. Él no está con una piña colada allá, con sandalias y una camisa con flores allá en un resort del Caribe, diciendo: Timoteo, tienes que sufrir, Timoteo. Yo prediqué durante 30 años, ahora te toca a ti sufrir. No, él está preso allá. Sabe que va a ser decapitado en unos días. No está concentrado en sí mismo, está concentrado de que estas buenas noticias sigan corriendo por todo el mundo. Aleluya, hermano. Yo quisiera contagiarle a ustedes de ese entusiasmo del evangelio. Vale la pena servir al Señor. Yo le puedo confesar a cualquiera, mi esposa y yo le podemos confesar a cualquiera, que nosotros somos seres humanos como cualquier persona, que ella es una mujer muy especial para mí, pero seguimos siendo unos seres humanos.
Y hemos descubierto que el servir al Señor es lo que trae para nosotros sentido a nuestra vida. Es lo que hemos encontrado, hermano, esa belleza de servir al Señor juntos. Y hemos aprendido pues que trae tal recompensa que a pesar de las críticas, a pesar de los rechazos, a pesar de tantas cosas, el Señor ha traído alegría a nuestra vida, gozo y paz. Y los que servimos al Señor sabemos eso, ¿no? Lo hermoso que es servir al Señor juntos y poder ser de bendición para otros al presentarles el evangelio de Jesucristo. Hermano, nosotros, mire, cometemos el error pues de siempre andar hablando de la iglesia. ¿Conociste a mi pastor? Vieras qué buena gente es el pastor. Y cuando viene aquí se lleva una gran decepción. No, tenemos que presentar a Cristo Jesús. Nuestro trabajo, hermano, lo que el Señor espera de nosotros no es la promoción de nuestra iglesia, que no tiene nada malo en sí, pero lo principal es promocionar el nombre del Señor Jesucristo. Promocionar el nombre del Señor Jesucristo. De manera que si la persona se va a otro lugar, el Señor Jesús está en otra parte. De manera que si la persona ya no lo viéramos, si muriera esa noche, va con Cristo Jesús. Esto, hermano, es lo que Pablo le está diciendo aquí. El cuadro que Pablo le está presentando a Timoteo aquí, diciéndole: no te avergüences, Timoteo, no tengas temor de pasar aflicciones. Es porque Pablo ha sufrido durante 30 años, predicando el evangelio. ¿Qué es lo que lo mantiene con vida? Usted lee el libro de los Hechos, cómo es que este hombre, Pablo, vivía con tal pasión predicando el evangelio, a pesar de que cómo lo persiguieron, a pesar de que sufrió muchos. Una vez lo agarraron a pedradas, la primera vez que predicó lo agarraron a pedradas y lo dieron por muerto y lo llevaron arrastrado fuera de la ciudad, seguramente a tirarlo al basurero de allá fuera de la ciudad. Ya, lo dieron por muerto. Y yo creo que es allí donde él más adelante explica en 2 Corintios: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Yo creo que fue ahí, en ese preciso momento, cuando la gente lo dio por muerto. Y Dios le ha de haber dicho: ya sabes que, Pablito, todavía no es tu tiempo, regrésate. Porque dice la palabra que se levantó, hermano, seguramente todo apedreado ahí, todo moreteado, se levantó. ¿Qué creen que hizo? Que volvió a hacer: regresar a la ciudad para seguir predicando. Además, eso es una pasión incomprensible que solamente con la ayuda del Señor se puede hacer. Vea, voy a concluir aquí. Tengo que calmar mis emociones porque yo les sigo aquí, no, mañana hay que ir a trabajar, ¿no? Tengo que... Mire, venga, vaya rápidamente al capítulo 4 de ahí de 2 Timoteo. Vaya capítulo 4. Más adelante en los próximos estudios lo vamos a examinar en detalle. Me quiero mostrarle algo ahí pronto. Pablo está a punto de morir. Esta es una de las porciones más impactantes para mí, lo más impactante de toda la carta. Se lo voy a leer, si no lo tiene ahí yo se lo leo aquí rápidamente. 2 Timoteo capítulo 4, verso 9 al 17. Mire el lenguaje apasionado que Pablo le pone aquí a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire, otra vez pensando en el ministerio. Pablo está preso. Sabe que pronto va a morir. Procura venir pronto a verme, Timoteo. Tengo ganas de verte, Timoteo. Tengo ganas de darte más instrucciones, Timoteo. Y tráete también a Marcos. Marcos, sí, aquel que se nos regresó en el primer viaje, tráetelo porque me es útil para el ministerio. Está pensando siempre en el ministerio. Note, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando en el capítulo número 1 le dice: Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir por el Señor. Sé diligente, Timoteo. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio, Timoteo. Note, le está diciendo en el capítulo número 4, mira, los muchachos ya me abandonaron. Así como me abandonaron a mí, te van a abandonar a ti también. Así como a mí me han dado la espalda, a ti también te van a dar la espalda. Así como a mí me jugaron chueco, a ti también. Pero tú tienes que permanecer predicando el evangelio. Verso número 10, verso número 12, bueno, tener que comprar lentes. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas.
Tráeme un abrigo. En aquel tiempo no se podía ir al Walmart ahí a comprarse un abrigo de unos 10, 15 dólares rápido, ¿no? Tráeme el capote. ¿Por qué? Porque tiene frío. Tiene frío, está en la cárcel. Tráeme el capote y tráeme también el capote que dejé en casa de Carpo y los libros. Tráeme los libros. Quiero seguir estudiando. Quiero seguir leyendo. Mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Eso fue cuando fue a comparecer frente a César, o sea, Nerón. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Que no les sea tomado en cuenta. Más o menos lo que dijo el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya voy a concluir. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, refiriéndose al Señor Jesucristo. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y Él me preservará para su reino de los siglos. Amén. Él me preservará para su reino. Pablo sabe que está en la recta final de su vida física aquí en la tierra, pero también sabe que el poder del evangelio lo puede preservar para la vida eterna. Sea lo que sea que podamos sufrir aquí, pueblo del Señor, no es comparado con la gloria eterna que Dios tiene para nosotros. El mejor regalo que tú le puedas dar a tus hijos es enséñales el camino de Cristo Jesús. Enséñales el camino de Cristo Jesús. Está bien que les enseñes el valor de asistir a la iglesia y aprender la enseñanza bíblica y todo eso, pero sobre todo enséñales en tu casa el amar al Señor Jesucristo, porque si tú quieres lo mejor para ellos, de acuerdo a la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el poder del evangelio los podrá preservar por los siglos de los siglos para la vida eterna. ¿Saben por qué me emociono tanto con esto, pueblo de Dios? Porque nosotros aquí viviendo en Estados Unidos, los que venimos de Latinoamérica, sabemos las dificultades que hay allá, ¿verdad? Sabemos las dificultades, la escasez que hay allá. Pero al venir a predicar el evangelio aquí a Estados Unidos, me doy cuenta qué fácil la tenemos aquí. Qué cómodo en un edificio bonito como este, con aire acondicionado, con bancas acolchonaditas. Pero hubo gente que pagó un alto precio, hermano, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Hubo gente que sufrió las cosas más difíciles para poder llevar el evangelio. Nosotros hemos recibido ese legado, y hay cosas que a veces con poquito nos desanimamos, ¿sí? Probablemente esto es lo más importante de aplicar en esta noche. Con poquito nos desanimamos, se nos quiebra una uña, se acabó el mundo entero, ¿no? Estornudamos 3 veces en la noche y decimos: oh, ya no puedo hacer nada al día siguiente porque estoy enfermo. Por una cosita, cualquier cosita nos desanima. Imagínense, hermano, estas personas sufrieron cosas bien terribles. Yo quiero hacerle una invitación hoy. ¿Será que vale la pena, hermano, sufrir por el Señor? ¿Será que vale la pena? Vale la pena continuar adelante. Vale la pena no desmayar. No te avergüences, Timoteo. No te avergüences, Timotea. Permanece predicando el evangelio. Da testimonio del Señor, porque esto es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Vale la pena sufrir por el Señor. Vale la pena. Vale la pena. Y Dios es tan bueno con nosotros que, mire, nos llena de bendiciones aquí. No vamos a decir que todo sale bien, pero sí podemos dar seguros de que Dios bendice a los que le buscan, que Dios bendice a los que le sirven. Ya Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien conforte nuestra alma, verdad?
Cuando estás pasando por problemas, estás pasando por situaciones en el matrimonio, por situaciones con los hijos, situaciones con la familia, situaciones con una enfermedad, confortará mi alma. El Señor conforta, es experto en confortar el alma de cada uno de nosotros. Quiero invitarles esta noche, habrán personas que quieran venir al altar aquí y aceptar pues este mensaje del Señor. Que vale la pena, hermano, vivir por Él. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena mencionar su nombre. Vale la pena dejar que el Señor sea el guía y el amo y Señor de nuestras vidas. ¿Qué le parece? Puesto de pie en esta noche. Quiero orar por algunas personas en esta noche. Quiero, hermanos, pedir al Señor que bendiga sus vidas. Venga hacia aquí al frente. Vamos a terminar en oración.